Una foto de Leonor ha despertado todas las alarmas en Zarzuela y tiene que ver con la llegada a Uruguay de la princesa, la hija de Leticia y Felipe, que en uno de estos descansos entre travesías del Juan Sebastián Elcano, pues hay una instantánea que quieren vender y que se está presionando desde Zarzuela para que no aparezca. Al parecer quieren evitar un escándalo mayúsculo, dicen. Yo a mí creo que no me parece tanto, o por lo menos no me parece para tanto. Pero bueno, denuncian censura por parte de Casa Real. Yo creo que censura no, pero es que con lo de el beso no beso de Leonor en Brasil, en Salvador de Bahía, creo que ya tuvimos un poquito suficiente. Bien. El escándalo yo lo veo algo ridículo, ¿eh? Se trata de unas fotos de Leonor en una playa de Montevideo, en esa segunda escala de la travesía con Elcano por Sudamérica. Vale, esas imágenes al parecer tienen que ver... el escándalo sería que veríamos a Leonor en bikini. Madre mía, pues es que no sé... Quizá debería, no sé, para bañarse en la playa debería ponerse un hábito de monja. No veo yo tanto escándalo, pero sí es verdad que en este sentido es un poquito de mala leche, bastante claro. Bueno, dicen que la presión es tan alta que han obligado a dos medios que abordaban esas fotos a retirar la información. Las fotos de Leonor en bikini, según dicen, pues es una cosa muy inocente, nada escandalosa. Y por supuesto, digo yo que en este sentido, primero que para mí no es ningún escándalo. Segundo, que creo que ella, y la creo responsable, pues habrá pedido permiso. Oye, ¿puedo bañarme en la playa como cualquier persona? Y seguramente pues le habrán dado el visto bueno. El asunto es que se pretende el significado, ¿no? La posverdad de esas fotografías. Bueno, algunos medios se están insinuando, de verdad, o sea, ya creo que se les ha ido la olla totalmente, que dicen las opciones están abiertas. Dice, podría hacer topless, podría estar fumando, se podría estar liando físicamente con su novio guardamarina, fotos de Leonor en bikini y ya, o hay algo más. Bueno, yo creo sinceramente, no sé, yo es que no lo veo todo esto, pero bueno, porque es que la siguen unos escoltas, ¿no? Entonces no van a dejar que ella haga lo que quiera en ese sentido. Y ya digo que a mí eso, unas fotos en bikini no me escandalizan. Tampoco me escandalizan unas fotos con el novio, creo que sería un bombazo, pero un escándalo tampoco. Sinceramente, Leonor fumando... No lo veo claro, teniendo en cuenta que está en un periodo de instrucción militar. Pero sí es verdad que hay un antecedente. Zarzuela en su momento tuvo que asumir que se publicaran hace años unas fotos de Leticia en bikini. Y no se paró el mundo. La parte buena es que se publiquen unas fotos de Leonor en este caso. Es que ya no la perseguirán más porque, bueno, pues ya está, han aparecido. Una chica joven tomando el sol en la playa, pegándose un baño después de estas travesías que sabemos que han sido bastante duras para ella, y creo que nadie más, pero, o sea, que nada más, pero dicen que esas fotos pues ponen nerviosos tanto a Felipe como a Leticia, que han obligado a dos medios a no tratar el tema. Esto salió en Espejo Público en Antena 3. Gemma López anunció en directo que un paparazzi español había hecho las fotos más caras de la historia de la prensa rosa y daba pistas que apuntaban en este caso a la princesa Leonor. El miércoles en Espejo Público, después de cebar muchísimo de qué iban estas instantáneas, pues decidieron no tratar el tema. ¿Quiénes lo han tratado? Pues las mamarachis, Laura Fa y Lorena Vázquez. Y bueno, pues ahí en ese sentido, lo que han explicado sobre estas fotos prohibidas de Leonor
en una playa de Montevideo en bikini y alguna cosa más que no se sabe cuál es, pues eso, que Leonor está en bikini en la playa. Con lo cual, lo que sí sabemos es que por las fotos de Salvador de Bahía tiene paparazzis, en este caso, persiguiéndola. Bueno, ha surgido una cosa, a ver, esto ha salido esta mañana, sí, esta mañana, y han recortado el podcast a la mitad. El podcast suele durar como una media hora, pues lo han recortado a 15 minutos. Y de hecho, yo ayer busqué información sobre esto, me salió un enlace de la cadena SER y ya no existe. Con lo cual, probablemente ha habido presión. Yo creo que esto juega un poco en desventaja. No, creo que flaco favor han hecho en este caso Leticia y Felipe. Pero bueno, sí sabemos que era una exclusiva verificada. Que ya han sido varias personas, varios medios españoles los que han hablado de todo esto. Y bueno, pues ya digo, pues ya no tenemos nada, Leonor prácticamente como un fantasma. También digo una cosa, tiene derecho a su privacidad y esto creo que lo tenemos bastante claro. Hay un tercer medio afectado que es el programa de viernes en Telecinco. Tenía previsto pagar estas fotos y aparte pagar una burrada de dinero y desde luego pues se iba a tratar en Telecinco en todos sus programas. Bueno, pues ningún digital, ningún programa de televisión, ningún medio de comunicación ha querido, bueno, ni siquiera hacer mención a todo esto. Pues las fotos existen. Un medio catalán con cierto corte republicano dice que ni siquiera la revista Hola las ha comprado para meter en un cajón, que no las quiere ni para quemarlas ni quedar bien con Zarzuela, que son muy caras, siguen en venta y ahora mismo se barajan dos opciones: o las compra Zarzuela pagando el precio que sea para destruirlas, o el paparazzi prefiere que se publiquen y las vende a un medio internacional, como por ejemplo ya pasó con Juan Carlos y Bárbara Rey. Las fotos, a ver, puedo dar detalles, yo no las he visto, lo digo, yo estoy leyendo un artículo y no quiero líos de ningún tipo. Las fotos existen, dicen que están tomadas de cerca, que son que son de buena calidad y que son malas para la imagen de Leonor. Dice, la prueba más fehaciente es que Antena 3, Telecinco y El Periódico de Cataluña han sufrido presiones y han eliminado toda referencia a las fotos hasta el punto que el vídeo podcast de las mamarazzis de Laura Fay y Lorena Vázquez aparece recortado. Y esto lo podéis ver, que solo dura 15 minutos. Y podéis ver otros anteriores que duran más. Califican esto de auténtica chapuza, que tendrían que haber retirado todo el artículo y todo el vídeo, pero que han preferido dejar el rastro de la censura y que se vea que aparece censurado, decapitado y cortado. Dicen que esto viene de arriba, de Zarzuela, y que ¿qué se ven las imágenes? Dicen que no cuesta imaginarlo. Dan algunos ejemplos, pero yo en este sentido no me voy a hacer eco. A ver, ¿por qué no me voy a hacer eco? A ver, son personas públicas, Leonor es pública, pero también es una persona joven. Está ahora mismo en una instrucción militar, en un entrenamiento a bordo del Cano, y yo creo que, sinceramente, tanto ella como cualquier persona tienen derecho a la privacidad. Y yo personalmente no veo bien el hecho de que uno de estos mercenarios a sueldo la fotografíe y se haga rico a su costa, simplemente porque se ha pegado un baño en bikini. Lo que viene después de todas estas fotos, porque si son fotos en bikini, es que de verdad, o sea, yo, a ver, soy más joven, ¿vale? Pero yo creo que hoy en pleno 2025 sería un escándalo ver a Leonor en bikini, ver a Leonor fumando, que esto pues no me lo creo, dándose besos con el novio, que tampoco me lo creo que lo hagan ahí en una playa, es que no.
ni que haya un vídeo prohibido ya de alto voltaje, y ya sabéis a lo que me refiero. Ahora, que la censura es sospechosa, es sospechosa. Si probablemente lo que han querido Leticia y Felipe en este caso ha sido bueno, pues proteger a su hija, pues lo veo como un acto de padres. Pero claro, es que sigue siendo la heredera al trono de España y por tanto pues tiene que asumir que es una persona pública y que estas cosas pues pueden pasar. Yo sinceramente, es que fotos de este tipo, y ya hemos visto un poco la mala leche que hubo con la foto del beso de Leonor y su novio en Salvador de Bahía. No había foto, decían que habían hecho 50.000 y que en la ráfaga se podía apreciar que se estaban besando. No se ha visto nada, que no pasa nada, vale, pero que yo sí noto pues cierta mala leche que a mí particularmente me incomoda, porque esto tampoco nos podemos hacer jueces de la moral y destrozarle la vida a una persona joven, ¿eh? Porque yo me vuelo, por ejemplo, artículos de este fin de semana de algunas firmas, que la pueden poner absolutamente a caldo, ¿no? Como pusieron en su momento a Leticia, porque salieron unas fotos en bikinis antes de comprometerse con Felipe. En cualquier caso, y para que no quede duda, sí os voy a mostrar una foto donde se ve a Leonor, que siempre ha utilizado bikini. La foto es del verano pasado y bueno, pues os la voy a mostrar. Vale, aquí la vemos dando un paseo y se nota precisamente pues esa marca del bikini, con lo cual yo creo que teorías conspirativas al punto de decir que si Leonor ha hecho topless y demás ciencia ficción, pues es eso, ficción. Yo particularmente ya digo que no me lo creo, que yo creo que está muy bien poner salsita a las cosas, pero que yo creo que sinceramente esas fotos no van a ser para tanto, ni Leonor va a quedar mal, ni absolutamente nada. Quedará mal, en este caso, a los ojos de quien quiera verla mal. Pero yo es que no voy a crucificar a una persona como si fuese yo aquí la Santa Inquisición, criticando unas fotos que no hemos visto, que dicen que son la bomba y que yo creo que, bueno, pues es simplemente engordar el caldo de cultivo para que esa persona que ha hecho las fotos pues se haga rico. Nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.